Nuevamente, queridos hermanos, en este sábado compartiendo la palabra de Dios, el Señor que viene a nuestro encuentro, el Señor que nos habla en su palabra, y por eso nosotros también cada día queremos mantener ese propósito de escuchar la palabra de Dios, de alimentarnos constantemente de este pan celestial como es la palabra de Dios, de nutrirnos del pan de la palabra, que no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios se transforma para nosotros en nutrimiento espiritual. Así pues, nos disponemos, queridos hermanos, a alimentarnos de la palabra de Dios en la oración. En estos minutos que vamos a orar y meditar lo que nos dice el Señor en su palabra de este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos las dulzuras del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la tercera carta del apóstol San Juan. Querido Gayo, te portas con plena lealtad en todo lo que haces por los hermanos, y eso que para ti son extraños. Ellos han hablado de tu caridad ante la iglesia. Por favor, provéelos para el viaje como Dios se merece. Ellos se pusieron en camino para trabajar en el nombre, por el nombre, sin aceptar nada de los paganos. Por eso debemos sostener nosotros a los hombres como estos, para hacernos colaboradores de la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dichoso quien teme al Señor, Salmo responsorial 111. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso el que teme al Señor. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad dura por siempre. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos, porque jamás vacilará. El recuerdo del justo será perpetuo. Dichoso quien teme al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios nos llamó por medio del Evangelio para que lleguemos a adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia. No sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió: fíjense en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche, o les dará largas. Les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y así, queridos hermanos, nos disponemos nosotros a meditar la palabra de Dios en este día, que Jesús nos está diciendo en su palabra precisamente que nos va a enseñar a nosotros Jesús para darnos a entender que es necesario orar siempre sin desfallecer. Queridos hermanos, esto tenemos que nosotros aprenderlo. Necesitamos orar siempre sin desfallecer. Usted y yo, queridos hermanos, ya tenemos un propósito. Cada día que nosotros meditamos la palabra de Dios, estos 10 minutitos que dedicamos nosotros a compartir la palabra de Dios,
se transforma en oración. Y si esto no es oración, queridos hermanos, entonces no podemos llamar esto oración, porque usted los minutos que está dedicando a escuchar esta palabra de Dios, el Evangelio de hoy, la palabra de Dios a través de los medios de comunicación, a través de la radio, que también tenemos este servicio para transmitir el Evangelio, pues nosotros tenemos que aprovecharlos para orar, porque hablamos de Dios. Y entonces, de lo que nos dice la palabra de Dios, sacamos tema para conversar con Dios, para hablar constantemente a Dios. Queridos hermanos, y el Señor hoy en su palabra nos hace esa invitación a que tenemos que aprender. El Señor nos está insistiendo a que aprendamos a orar siempre sin desfallecer. Y eso tenemos que nosotros aprenderlo, queridos hermanos. Aprender que necesitamos constantemente de la oración, de un tiempo para orar, recitar el Santo Rosario con devoción, visitar al Santísimo, tener nuestro plan de vida cuando nos levantamos a hacer el ofrecimiento de la jornada, ofrecimiento del día, en la mañana dedicar los momentos para agradecer a Dios y encomendar la jornada, cuando vamos a recibir los alimentos o están preparando ustedes los alimentos porque tienen que ir a llevar a sus hijos a las escuelas y luego tienen que irse al trabajo, orar, queridos hermanos, que tengamos estos espacios para rezar, para orar, para pensar en Dios sin desfallecer constantemente, queridos hermanos, mantenernos nosotros en esa presencia de Dios, orando constantemente. Si usted se encuentra solo, está sola en su casa, porque está teniendo un tratamiento de recuperación, porque ya tiene una edad avanzada y dedica estos minutos para escuchar la palabra de Dios, pues esto tiene que transformarse para nosotros en momentos de oración. No podemos decir que tenemos momentos de soledad. Con Dios nunca se está solo, vivimos siempre en la presencia de Dios. Y por eso constantemente, queridos hermanos, mantenernos constante en la súplica, en la acción de gracias, en cantarle al Señor las maravillas, las bendiciones que alza el Señor para con nosotros. Y por eso Jesús nos coloca aquí este testimonio de esta viuda que iba a pedirle justicia, hazme justicia frente a mi adversario. Y el juez se negaba y luego pues cedió para que, ¿por qué? Porque precisamente ella se mantenía allí. Y luego pues el Señor nos está diciendo aquí, fíjense lo que hace el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche. Y nosotros, ¿cuánto clamamos a Dios? Día y noche lo clamamos. ¿Cuántas veces durante la jornada terminamos pensando en Dios? Le ofrecemos a Dios nuestra vida. Queridos hermanos, necesitamos hablar con Dios. Necesitamos hablar en modo particular cuando llevamos tantas jornadas de ajetreo de una cosa y de otra. Estamos en una velocidad máxima de todas las cosas que tenemos que hacer nosotros, dedicar tiempo para hablar con Dios, para estar en su presencia, para vivir en ese lenguaje de reconciliación, queridos hermanos. Allí constantemente orar, pedirle a Dios. Y la oración por excelencia, pues es, queridos hermanos, la Eucaristía, los sacramentos. Cuando nosotros participamos de la Eucaristía, de las celebraciones litúrgicas, pues es la iglesia que ora, la iglesia que se manifiesta, que se mantiene presente en la oración. Pero usted y yo, queridos hermanos, retomemos en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, siempre espacios para hablar con Dios, especialmente en aquellos momentos de dificultad, cuando tenemos adversidades, situaciones difíciles por las cuales estamos pasando, más oración. Cuando nos sentimos acechados por las tentaciones que se nos presentan día tras día, más insistencia en la oración, más fuerza en la oración, sin desfallecer constantemente en la oración. Y esto con la finalidad de tener siempre un corazón en la presencia de Dios. Dichoso quien teme al Señor, dichoso quien ama al Señor, dichoso quien ama al Señor de todo corazón, vive sus mandamientos, su linaje será poderoso, la tierra, la descendencia del justo será bendita, nos dice en el Salmo responsorial. Así, dichoso el que se apada y presta y administra rectamente los asuntos. En la primera lectura, queridos hermanos, San Pablo le escribe a su querido hermano Gallo, discípulo también ya de la predicación de San Pablo, y lo alaba por la caridad que él estaba haciendo con los hermanos. Y dice, por eso debemos sostener nosotros a hombres como estos para hacernos colaboradores de la verdad. Qué bonito, queridos hermanos,
cuando nos sentimos sostenidos con la colaboración, con la oración de los unos a los otros. Nosotros en modo particular, queridos hermanos, los sacerdotes, necesitamos de sentirnos sostenidos por la oración de ustedes. Qué bonito, queridos hermanos, cuando algunos de ustedes se nos acercan y nos dan un buen consejo, nos dan unas palabras de ánimo, nos dan fortaleza, nos sostienen en ese lenguaje de la verdad, cuando nos ayudan constantemente a mantenernos en este camino del encuentro con el Señor. Que conociendo también nuestras debilidades, conociendo nuestra flaqueza, las limitaciones, pues también nos sostienen en este ser cooperadores de la verdad. Pues queridos hermanos, que nosotros podamos mantenernos muy unidos en la presencia de Dios, que caminemos siempre, pero sobre todo que nos mantengamos firmes en la oración sin desfallecer. Que Dios te bendiga y te proteja y te acompañe en todo momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.